Si tienes una página web, este episodio ya de por sí te puede interesar. Y es que en esta ocasión vamos a hablar con David Esteve, especialista en audiencias y que nos va a contar trucos interesantísimos para posicionar con keywords que no tienen competencia, ser los primeros para hablar de una palabra clave y además utilizando herramientas tan sencillas como Google Trends, que todos conocemos, pero seguro que no le está sacando tanto provecho como lo que nos va a comentar David en esta entrevista. Y también consejos súper interesantes de hasta dónde podemos analizar nuestro tráfico para aumentar las posibilidades de salir en Google Discover, incluso sin tener autoridad. Así que ya os adelanto que los temas son muy interesantes y se nota que David domina el tema a la perfección, por lo que nos puede ayudar mucho a conseguir tráfico con keywords sin competencia. Eso sí, antes de nada y como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy, que son Rayola Networks, mi hosting de confianza, y del que además tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Así que si vas a crear una web, aprovéchalo porque te saldrá más barato. Y en segundo lugar, a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita todo en uno, la que más utilizo en mi día a día y que además podéis probar completamente gratis con su Ahrefs Webmaster Tools. Es como un Search Console, pero mejorado, con ideas para posicionar tu web en Google aún mejor. Dicho esto, y sin más dilación, doy paso a David Esteve. Muy buenas, David, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Muy buenas, Emilio. Pues todo muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que tenía muchas ganas de pasar un ratito contigo. Bueno, ya sabes que las ganas son mutuas, tenía también muchas ganas de aprender de ti porque trabajas en Marfil, que es una herramienta de analítica de datos si no me equivoco, y trabajas con un montón de medios de comunicación, estando muy al día de las últimas tendencias, de cómo podemos aprovechar ese análisis de la audiencia en medios de comunicación y podemos aprender mucho para justamente hacer que nuestro Analytics se dispare y tengamos un montón de visitas, así que vamos a intentar sacar un poquito todo ese tema de investigación de research y todo eso, que creo que va a ser bastante interesante. ¿Alguna persona, por ejemplo, que tenga un blog de una temática específica, cómo puede enterarse de alguna tendencia de la que pueda hablar? Porque claro, aparecer en Top Stories o en noticias destacadas es una gran ventaja, pero tenemos que darnos cuenta de alguna entidad o de algún tema que sea popular actualmente para que exista ese carrusel. ¿Cómo detectamos esas oportunidades para abarcar esas keywords? Vale, aquí hay un tema, ¿no? Y es que Google Trends es una herramienta horrible a nivel de uso, tiene una gran capacidad de obtención de datos y aquí lo que hay que buscar es el desmarcarse, ¿no? Esto es lo de siempre. Si yo hago exactamente lo que hace todo el mundo, pues voy a obtener lo que tiene todo el mundo. Y ahí entramos en el juego de la relevancia, que es una cosa que ahí es mucho más difícil trabajar, ¿no? Y la marca y demás. Entonces, a mí me gustaría responder a esta pregunta pensando en alguien que tiene un blog pequeño, alguien que tiene un site pequeño y que dice, es que si me enseñan las cosas que hace todo el mundo y eso también lo hace el país o lo hace el marca, jamás voy a poder competir contra ellos, ¿no? Entonces, yo siempre diría que hay que buscar la forma de desmarcarse. Mira, en Google Trends la principal carencia que tiene es que cuando tú haces una... Primero, hay dos cosas. Requiere una keyword, es decir, requiere que tú tengas una idea. Y esto no siempre es bueno, porque cuando nosotros queremos que alguien nos diga qué es lo que se está buscando ahora, ¿no? Si tuviese acceso a esa mente colmena, yo lo que diría es, vale, ¿qué cosas me estoy perdiendo de un tema, un tópico en concreto, qué cosas yo jamás pensaría que voy a tener que escribir sobre ellas, ¿no? Sí. Y esto Google Trends lo tiene relativamente bien resuelto en el aspecto de que tú puedes coger hasta un rango de 1 hora y ver en la última hora qué es lo que se está buscando. ¿Cuál es el problema? Que tampoco es suficiente. Porque si tú ves que en la última hora dentro de Trends metes una keyword, imagínate ahora que estamos con el tema de la investidura, por ejemplo, ¿no? Tú buscas la investidura y tienes un campo de keywords que Google te dice que en ese periodo han sido explosivos. Pero la realidad es que igual ese periodo pasó hace 55 minutos o hace 50, ya vas tarde. Ya no vas a ser el primero, ya son cosas que la gente está buscando reaccionando a cosas que ya ha visto. Ya te interesa que ellos reciban un input y que tú automáticamente puedas ofrecerle más información, ¿no? Entonces, aquí hay un hilo que puse en Twitter. De nuevo, Trends tiene esa información en periodos más cortos, hasta incluso de 5 minutos. O sea, tú puedes ver en los últimos 5 minutos qué es lo que está disparándose y ahí sí que no hay posibilidad de reacción de ningún medio. Te quiero decir, si tú estás viendo que hay una query nueva en los últimos 5 minutos, es muy probable que nadie haya escrito sobre ella. Entonces, es lo que te digo. Al final hay que jugar un poco con la picaresca y desmarcarte, ¿no? Y decir, oye, voy a tener una ventana más corta para intentar ser el primero en sacar esto. Y esto aplica, por supuesto, también a un blog pequeño, a un portal de contenido pequeño, porque la realidad es que, vale, no tienes Top Stories, evidentemente, pero sí que tienes la capacidad de ser el primero, si hablamos, por ejemplo, de un blog de informática o un blog de videojuegos, lo que sea, ¿no? Ahí
un blog pequeño juega con una desventaja muy grande en frente a los medios, ¿no? Que esto es otro tema que también daría para hablar horas de él. Y es que los medios ya de por sí tienen una parte de esa ventana al futuro, porque reciben una información privilegiada, tienen embargos, saben lo que va a ocurrir, porque las marcas contactan con ellos y a lo mejor tú no, ¿no? Ajá. Entonces, pienso que hacer este tipo de ejercicios y tomar la ventaja de usar este tipo de truquillos, entre comillas, a mí por lo menos me ha ayudado mucho a hacerlo. Es más, yo lo puse en mi piel y yo en el pasado lo hice, lo he contado alguna vez, cuando salió la fiebre de Pokémon GO, lo he hecho un par de veces. Que es algo nuevo, ¿no? Porque la realidad es que lo que interesa es buscar algo que nadie esté haciendo, ¿no? Que nadie esté metido en eso, ¿no? Pues en ese Ujú. momento no existía contenido sobre eso y la realidad es que todo el mundo estaba descubriendo algo y no paraba de hacerse preguntas constantemente sobre ¿qué es esto? ¿Qué es esto otro? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo consigo tal? ¿No? Entonces yo hice este portal con Google Trends y con esta estrategia. Ajá. Y la verdad es que me podía haber hinchado todo lo que hubiese querido y más, porque es que era siempre el Claro, primero porque en escribir sobre podemos ello. hacer ese filtrado, ¿no? De 5 minutos para cualquier palabra clave, abarcando por sector, etcétera, ¿no? Entonces, al final tenemos Sí, ahí un mundo bastante interesante de posibilidades y un keyword research de keywords que igual, no sé si se buscarán a lo mejor mucho, pero que te aseguras que al menos hay gente que lo ha buscado porque si no, no estarían apareciendo en esa herramienta. exacto. Y además, no solo eso, sino que además de buscar por keyword, Trends te permite buscar por entidad, lo cual es mucho más interesante porque al añadir una entidad, él va a hacer las sugerencias de keywords abarcando todo el campo semántico de esa entidad, que no siempre Ajá. necesariamente incluye esa palabra clave, lo cual Ujú. también es interesante porque te abre otras posibilidades. Incluso en el bloque izquierdo te enseña otras entidades que están teniendo el mismo comportamiento de su vida, por lo tanto también te sirve para hacer descubrimiento de otras cosas relativas a ello que de la que quizá no estés escribiendo, Ajá. ¿no? Qué bueno. Bueno, David, ya que te tengo aquí y sabes tanto de Google Trends y te gusta tanto Google Trends, a pesar de que la interfaz sea un poco raruna y feilla, Mm. quería comentarte, así a modo de brainstorming, qué otros usos le podemos dar a Google Trends, al igual que nos has comentado este consejo, para poder estar al tanto de las últimas tendencias y conseguir que eso, rascar un poquito de tráfico en nuestras webs a raíz de contenido informativo. Vale, luego, mira, hay un tema también, porque hemos comentado hasta ahora, ¿no? Que todo esto que os he dicho requiere de una keyword, ¿no? Y esto es Ujú. un problema porque, a ver, estamos acostumbrados, ¿no? Pero la realidad es que me gustaría también descubrir cosas que igual no estoy teniendo en la cabeza, ¿no? Google Trends, esto también hay mucha gente que no lo sabe, pero Google Trends te permite la posibilidad de trazar líneas de tendencia o sobre todo tener información de temas tendenciosos sin keywords, ¿vale? O sea, tú puedes coger y puedes decirle, oye, dentro de la clasificación temática que ofrece el propio Google Trends, que además eso también es interesante porque tú puedes coger y decirme, oye, de los últimos 30 días quiero que me des tendencias de palabras clave que hayan tenido una tendencia alcista sobre la temática perros, o sobre la Ujú. temática animales y mascotas, o videojuegos, o deporte, o sea, temáticas amplias. Entonces, yo creo que esto lógicamente te permite ampliar miras respecto a tu contenido y desmarcarte por ahí, ¿no? Luego, algo que yo hacía mucho cuando trabajaba en medios es la planificación editorial. Y ahí sí que hay una victoria súper súper al alcance de la mano de cada uno. La planificación editorial, para quien no lo sepa, aunque suena bastante obvio, es mirar el pasado para descubrir el futuro, ¿no? Que eso es una cosa que alguna vez he hablado acerca de ello, ¿no? Ujú. Tomar ventaja con Google Trends y decir, vale, igual no sé lo que va a ocurrir dentro de una hora, pero sí que sé que, por ejemplo, se ha producido una keynote 400 veces. Y la realidad es que como esto es una ventana a la sociedad se comporta de forma similar siempre cuando se produce un evento. Entonces, Trends te permite desplazarte en el tiempo, ubicarte en el momento en el que fue la última vez que ocurrió ese evento y no solo comprender durante ese día del evento que se buscó, que eso es fácil, eso es algo que puede hacer cualquier persona, sino entender en rangos horarios, en momentos importantes, qué buscó, en qué momento, en qué minuto exacto se empezó a buscar eso. Entonces, tú imagínate que fueses capaz de decir, oye, no solo tengo 200 keywords que sé que se van a buscar en una keynote, sino que sé en qué momento exacto se va a empezar a Ujú. buscar, ¿vale? Es decir, Claro, tú ya la puedes gente... tener una planificación del contenido para subirlo prácticamente a la, a la hora que toque. Exactamente, Ajá. tú Año tras año. lo tienes hecho, ¿vale? Lo tienes planificado. Yo sé que, oye, a partir de este punto, las elecciones es un caso muy, muy típico, ¿no? Las elecciones, todo el mundo sabe que hay que hacer un tema de resultados, de escrutinio, de candidatos, de partidos, pero ¿cuándo lo saco? ¿Sabes? Es decir, el tema es Mm. ese, ¿no? Y si estamos jugando por la batalla de quien lo haga primero
en el momento en el que se produzcan las búsquedas es el que va a ganar, porque no es una cuestión de ser el primero, es una cuestión de ser el primero cuando se produce la intención, Ajá. ¿vale? Porque ahí es cuando empiezas a captar el tráfico, ¿no? Entonces, claro, Ujú. si eres capaz de planificarlo de esa forma, es una forma de predecir el futuro de alguna Sí. forma, ¿no? Y esto vale para cualquier persona, no es solo para medios de comunicación, sino eh, para Un blog, cualquier aunque sea pequeñito, ¿no? blog, e-commerce o lo Claro, porque el lo tema que de las sea. tiendas online, alguien que tenga un e-commerce diga, pues no sé si esta entrevista realmente es para mí. ¿Hay también cabida para e-commerce a la hora de aprovechar este tipo de tendencias? Absolutamente, absolutamente. Mira, hablando de Well Trends, bueno, lógicamente más allá del contenido que puedas generar en tu blog, ¿no? Que ahí también juega el componente del retorno que es bastante importante. eh, Ujú. entender cómo funciona el pasado te puede ayudar a hacer planificación, tanto de contenidos como de campañas. Oye, ¿dónde voy a invertir dinero para hacer mis campañas? Control de stocks. Oye, lo que se me viene, que va a comprar la gente, es importante que esté preparado porque resulta que en Black Friday lo que más busca la gente son freidoras de aire o lo que sea, aunque yo creo que ya todo el mundo tiene una en casa. Entonces, bueno, eso es importante. Y luego también hay un tema de link building que también es súper importante que creo que se explota poco. Ujú. El link building, yo lo siento mucho, no soy partidario de comprar enlaces, nunca me ha gustado. Eh, el link building es complejo, es odioso, ya lo sabéis todos, pero hay una forma, sabiendo ahora este esquema mental que te digo, ¿no? De Google Trends y cómo planifican los medios, porque los medios planifican de esa forma, tú puedes ser capaz de conseguir enlaces ofreciendo a los medios algo que les interese publicar. Esto no sé si lo sabe todo el mundo, pero los medios reciben una cantidad ingente de notas de prensa, ¿vale? Sí. De todas las empresas que te puedes imaginar. Y no valen para nada, ¿no? Hay veces que coges alguna porque dices, joder, esto me viene bien para complementar no sé qué, ¿no? Pero la realidad es que se usan cuando tienen sentido. Si tú me estás ofreciendo una información que yo puedo publicar, ¿vale? Yo te voy a referenciar y voy a decir, oye, según un estudio de bla, 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 esto. Pero tú tienes que pegarte a la actualidad. Entonces, imagínate que eres capaz como marca de conseguir saber que va a ocurrir algo que va a ser de interés para los medios y relacionar tu producto con esa tendencia o con ese evento que va a suceder. Y eres capaz de Ajá. hacer un contenido que a ellos les dé una respuesta a algo que les parece atractivo como para colocar en una portada. Yo he llegado a ver eso. He llegado a ver una nota de prensa que ha ido colocada lógicamente curada por un redactor y demás, ha ido apoyando una noticia en una portada. Ajá. Entonces, y ahí es un enlace natural de la mejor calidad que puedes tener, que encima tiene un interés editorial, es brutal, Y ¿no? para esto imagino que sería interesante, sobre todo, no contactar con el medio en general, sino quizá con un periodista en concreto para que tenga una mayor probabilidad de respuesta. Y luego, Absolutamente. aparte, no sé si casos, no sé qué tipo de contenido, por ejemplo, está bien como nota de prensa enviarle al medio para que no sea muy genérico, que realmente aporte. No sé si un caso de estudio, testimonios, una exclusiva de una entrevista que una persona ha dicho tal cosa y Mira, solamente se encuentra ahí. Mira, esto luego, lógicamente, el ser SEO también nos ayuda mucho en esto, ¿no? Sí. Por ejemplo, te puedo decir, yo tengo la experiencia de que los temas sobre la DGT, esto es algo muy sabido, en Discovery funcionan muy bien, ¿no? Ujú. O sobre multas, no sé qué. Y esto, podríamos hablar otras 2 horas sobre el tema de por qué esos temas funcionan tan bien, ¿no? Si yo sé que eso es algo que sucede y sé que los medios lo precisan y lo necesitan, ¿vale? Si yo soy una aseguradora, por ejemplo, que dices tú, joder, qué poco glamour puede tener una aseguradora, ¿cómo voy a conseguir que me coloquen un enlace, ¿no? Ujú. Yo tengo datos de estudios sobre accidentes, sobre cambios en la normativa de señalización, o sea, un montón de cosas. El impacto que tiene eso en X cosas, ¿no? Pues yo puedo Ujú. trabajar la parte que yo sé y complementarlo con una breaking news que puede ser el cambio que va a hacer la DGT respecto a la velocidad que va a llevar Madrid a partir de ahora en la M30. Me lo invento, ¿no? Ajá. Entonces, el redactor que reciba eso, que evidentemente me tengo que enfocar, como tú bien dices, a esa persona, va a decir, hostia, yo quería escribir sobre esto, que va a empezar a ser ley a partir de mañana, saber el testimonio de una empresa aseguradora que me va a dar información sobre el impacto que piensan que va a tener en el riesgo, me lo imagino, Ujú. ayuda absolutamente a mi contenido. Y ahí voy a citar a la persona que me lo ha mandado y a la compañía que ha hecho este estudio, ¿no? Ajá. Pues,
Es otra forma Claro. de aprovechar las tendencias y entender lo que va a suceder, Ujú. ¿no? Pues me parece bastante interesante porque además el tema del link baiting es algo que muchas veces se obvia y realmente hay Mm, oportunidades de verdad de que los periodistas pongan en enlaces, que los periodistas no consiguen noticias porque por inspiración divina de repente tienen un estudio o información realmente fiable. Por tanto, si tenemos esos datos, pues aprovechémoslo para ese big data o todo lo que tengamos en nuestra base de datos que sea de mm. utilidad para los medios y para periodistas. Has mencionado también previamente un concepto muy importante y es el tema de la relevancia, de ver cómo Google considera que nuestro medio es relevante porque, claro, un periódico como El Confidencial, El Mundo, etcétera, ya tiene cierta relevancia y va a tener más fácil el acceso a Discover, a Top Stories, etcétera. Pero alguien que tenga pues un blog de mediano tamaño, ¿cómo podemos convertirnos en un referente para nuestra temática o una tendencia que hayamos escogido? Por ejemplo, en el sector de los videojuegos sabemos que pronto van a anunciar el juego de GTA 6, que seguro que es un bombazo porque el 5 lo fue y el 6 seguramente también dé mucho que hablar. ¿Cómo podemos hacer para que Google desde ya nos tome como fuente de referencia para esa entidad? Vale, vale. Esta pregunta es muy compleja y tiene muchas aristas. Voy a intentar no enrollarme Vale. demasiado, ¿vale? Ok. Aquí entra en debate algo que está sucediendo ahora mismo que es súper interesante en el mundo de Google, ¿no? Que es la apuesta por la IA y la apuesta por el humano, ¿vale? Y si os fijáis, está sucediendo de forma simultánea, ¿no? Ahora de repente Google lleva muchos años hablando de la importancia del autor, de la importancia de entender quién escribe las cosas, etcétera, ¿no? Ujú. Y de ahí vienen pues otras derivadas de cosas, de productos novedosos que parece que van a sacar adelante para dar más visión a esto que está sucediendo, porque la realidad, Emilio, es que a día de hoy te diría que es prácticamente imposible. Es muy complicado, ¿vale? La realidad es que a día de hoy la relevancia de los medios de comunicación es exageradamente alta. Y esto yo soy el primero que lo reconozco. Pero lo entiendo, lo entiendo. Y si me preguntas es cómo lo harías mejor, no sabría hacerlo mejor, ¿vale? La realidad Ujú. es que Google al final, él intenta ofrecer un contenido en el que no le pringue demasiado. Entonces, al final, él coge y dice, vale, ¿en quién confío yo más? ¿En un medio o en un bloguero? Y generalmente confía más en un medio. ¿Por qué? Porque no sabe hacerlo mejor a día de hoy. Seguramente llegará a saberlo hacer mejor. Y esto entra en otra derivada, que es cómo sabe Google de todos los medios cuál es más relevante y menos relevante, que esta es otra. Yo Ajá. personalmente pienso que si a mí me dijeses, oye, tienes que desarrollar un algoritmo y yo fuese con la mente, pudiese crearlo, me dijeses qué tendrías en cuenta para identificar qué es relevante y qué no es relevante, jamás me imaginaría un mundo en el que no tuviese en cuenta la experiencia de cada uno de los usuarios que navegan en Google. Es decir, para mí hay un componente muy fuerte por parte de Google en la navegación, en los clics, en los resultados, etcétera, Ujú. etcétera, en la experiencia. Y ya pueden decir misa, ¿vale? Claro, bueno, de hecho, Eh, esto es algo que se ha ido viendo en los últimos documentos que realmente corroboran y confirman que utilizan la interacción del usuario dentro de las SERPs, de cuánta gente ha pinchado en un resultado, si han tenido que pinchar, por ejemplo, en 5 resultados, detectar que a lo mejor las SERPs no están siendo muy buenas porque la persona no tiene un resultado inequívoco. Entonces, todo eso al fin y al cabo sí que se ha confirmado, de hecho, lo que bien has dicho de que se tiene en cuenta para el ranking de forma directa. es que piénsalo, es que, ¿sabes qué pasa? Que la IA y el Machine Learning es que no es magia, yo sé que lo parece, pero no, pero no es magia. Entonces, la realidad es que, ¿cómo van a hacer que tú, bloguero, que escribes un contenido de 10 que dices, resuelve absolutamente todo, que es una exclusiva, es algo súper importante, ¿cómo va a saber Google que tiene que ponerte a ti primero? O sea, ¿cómo se va a fiar de ti, ¿no? Entonces, fíjate que ya empiezan a introducir conceptos como, oye, vamos a empezar a poner... Y ya no es una cuestión de que Google se fíe, sino que el usuario que lo clique diga, me fío de este tío, ¿no? Entonces ya empiezan a Ujú. introducir conceptos de followers que tienes, es como que intentan sumarte fiabilidad por otro lado, ¿no? Más allá de que trabajes en un medio grande o no. Y creo que es una Ajá. cosa que naturalmente va a pasar y creo que tiene que pasar. Creo que es lo correcto y creo que mejorará Internet bastante, ¿vale? El hecho de que tengamos la capacidad. A día de hoy, cosas que se pueden hacer, aunque no apuesto mucho por ello, porque los medios, la realidad es que te, te comen, pues lógicamente cosas que son caras. Tener buenos expertos, ¿sabes? Tener gente que se desmarca, gente que tiene información privilegiada, que es capaz de tener un embargo listo antes que nadie. Luego, lógicamente, tener una experiencia temática también es súper importante. Lo típico que llaman los SEOs, a mí no me gusta mucho, pero calentar el tema, ¿no? Es como, oye, llevo un tiempo hablando de este asunto,
para estar preparado para Claro, el lo que momento decía del final. GTA 6 sería, por ejemplo, empezar desde ya, aunque no haya ni un tráiler, hablar de GTA 6, de rumores, fecha de lanzamiento posible, cuándo se va a lanzar el primer tráiler, etcétera, para que Google Exacto. vaya viendo que tenemos una cantidad de artículos suficientemente amplia como para que nos vaya tomando como referencia en ese campo temático. Pero ¿sabes qué pasa, Emilio? Que nunca vas a ganar a un Shataka. Claro. Es que no lo vas a ganar porque cuando ves Sí. la infraestructura que tienen montada, los acuerdos con el resto de marcas que tienen esa información, ¿qué Ujú. tal? No lo vas a ganar. Entonces, ¿qué te Pero si entro, queda? por ejemplo, perdona, David, si por ejemplo entro en Google Trends y hago eso que tú has comentado de ir a tendencias de los últimos 5 minutos, pongo GTA 6 y empiezo a detectar ahí oportunidades, ahí igual tengo Absolutamente. alguna posibilidad, ¿no? De Claro, salir por encima de... No, no por exacto. encima, sino porque voy a ser el único de que tenga esa Exacto. keyword. Ahí juegas con la competencia, ¿vale? Si nadie hace eso y tú te desmarcas y haces algo único, que este es el último punto, pues evidentemente no tienes competencia. Luego podrás llegar, esto también es muy típico, luego llegará otro y te lo fusilará y como es una gran marca te lo va a quitar, ¿no? Sí. Pero, pero al final es hacer algo distinto. Esto de Google Trends es una forma de hacerlo. Ujú. Luego hay muchísimas otras cosas, ¿no? Evidentemente. Pues yo qué sé, el tema de cosas que son caras, es lo que te digo. Periodismo de datos, oye, meter datos en los artículos, cosas que sean, que requieran un research, que cuentes Con algo que no cuenta gráficas, mapas nadie. interactivos, infografías. Ajá. Exactamente. Twitch, hacer marca, ¿no? Hacer cosas caras, es que es la movida. Si en el fondo yo no creo que Google diga los medios tienen más autoridad. No, es que hacen cosas más cualitativas porque tienen más recursos y porque tienen la capacidad Ajá. de hacerlo antes que tú. Ujú. Entonces, la cuestión es, si yo fuese Google, ¿por qué debería premiar a otra persona que lo ha hecho peor? ¿Vale? O sea, si yo solo tengo el contenido, estoy dejando en manos de un algoritmo entender si ese contenido es mejor o es peor. Y yo en esa parte no creo que Google deba aplicar mucho la IA en los resultados de búsqueda, porque, bueno, esto ya es un dilema moral, ¿eh? Esto ya es algo antropológico, pero que Google Ujú. contrate más antropólogos y menos técnicos, porque la realidad es que el pensamiento humano es muy complejo ahí. Ajá. Y incluso nosotros mismos cambiamos de opinión y el contenido que nos gusta hoy no nos gusta mañana, ¿no? Yo creo Sí, sí, sí. Comentan que ese es uno que de los principales desafíos a los que se enfrentan, poder interpretar los datos que tienen de navegación del usuario, porque realmente cada persona es un mundo y a veces hay patrones que no tienen nada que ver los unos con los otros, porque depende de la persona. sí, entonces, Entonces ahí bueno, es por decir, resumir la pregunta que me has hecho, y disculpa, Emilio, diferenciarse, y esto es tan complicado cuando tenemos esa competencia tan grande, porque diferenciarse ujú, casi siempre suele ser dinero, ¿no? Pero este tipo de cosas, como lo de Trends, que son cosas gratis, que la gente no hace, pues hay ujú. que aprovechar esas oportunidades, ¿vale? Y por ejemplo, un medio de comunicación, o sea, yo me imagino que la redacción obviamente está con un montón de temas a la vez que no dan abasto en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay temas tan polémicos como la actualidad ahora mismo en España. Entonces, imagino que hay temas o nichos que a lo mejor no se abarcan tanto. ¿Hay entonces posibilidades de abarcar keywords que los periódicos suelan dejar un poco de lado para ahondar en ellos? Absolutamente, absolutamente. Los medios, lógicamente, no llegan a todo y los medios no se centran en el long tail. Ujú. Entonces, aunque los medios llegasen al punto en el que hiciesen este ejercicio de seguir la actualidad en los últimos 5 minutos, siempre van a ir a lo gordo, ¿saben? Siempre van a ir a Ajá. cosas que son relevantes, ¿no? Ujú. Y esto es como cuando tiras de comer a las palomas y las grandes, estas que le faltan una pierna, que llevan ahí batalla encima, se comen todo el pan, ¿no? Y luego llegan los pajaritos pequeños y se comen el resto, ¿no? Sí. Pues tenemos que jugar un poco a eso, ¿no? A intentar hacer algo que sepamos que no va a atacar directamente los medios grandes. Ajá. Entrando en aspectos SEO ya también de actualidad, vemos que Google nos anima a dar credibilidad a las webs mediante la visibilidad de autores, entre muchos otros temas. Yo quería saber cuál es la apuesta ahora actualmente de esos medios con los que trabajas para aumentar esa credibilidad, porque imagino que están un poco teniendo esa posición tan privilegiada a nivel de posicionamiento, pues tendrán un poquito de miedo, entiendo, de perder esa posición privilegiada porque no tengan autoría correctamente, porque el usuario no tenga una buena interacción en la web porque, como decíamos, no confían suficiente en el contenido, etcétera. Ujú. Vale, yo sinceramente no sé. Mi sensación, conociendo a los medios en global, creo que casi nadie está pensando en esto ahora mismo. Esto es mi Ujú. sensación. Lo pensarán cuando llegue el impacto, que es lo que suele. Los medios suelen ser reactivos, no suelen ser activos en este tipo de cosas. No digo todos, pero la gran mayoría, ¿no?
Entonces, el tema de todos los CEOs de medios, el tema de la autoría lo llevan insistiendo y dando la paliza muchísimos años, muchísimo tiempo, Ujú. ¿no? Esto todos. Pero el enfoque y la cabida que tiene, pues no es igual la que debería estar siendo, ¿no? Si llega el día de mañana en el que este tipo de cosas, las perspectivas, el chaval que va por la calle grabando y está cubriendo algo y aparece en una story, no sé, ese tipo de cosas también lo pueden hacer los medios. Entonces, en el momento en el que hay un impacto, yo creo que los medios lo van a hacer. Yo, personalmente, creo que los medios de comunicación necesitan dar un poco más la cara. O sea, creo que los autores necesitan empezar a mostrarse, necesitan empezar a hacer cosas de batalla, ¿sabes? Al fin y Ajá. al cabo, esto es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Y de nuevo, esa dicotomía que tiene Google con los autores, o sea, con darle más peso a lo que tiene autoría y a lo que es inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Eh, yo, por ejemplo, si yo te digo, oye, mira, tú imagínate que vas a hacer un cocido madrileño este fin de semana, ¿no? Y dices, voy a pedirle a ChatGPT que me dé una receta de cocido madrileño. Lo podrías hacer. No sé cuánta gente lo hará. Yo creo que poca, pero lo podrías hacer. Ahora bien, tú tienes un colega que su tía es campeona de España de cocido madrileño y te dice, yo sí que te paso la receta. O sea, tú el valor que le vas a dar a... No sé, igual me dicen, no, yo Sí, sí. ChatGPT. Vas No, a no, que querer... Vas a un querer aventurero. vas a querer el cocido de la abuela de tu amigo porque está la Claro. experiencia detrás, ¿no? Está la experiencia y el fallo y el error y demás, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que los medios van a tener que pegarse también a eso, ¿no? Y a dar importancia a sus escritores, a cerrar bien a las firmas importantes, a que hagan cosas fuera del medio, en la calle, que hagan cosas que aporten un valor añadido, ¿no? Ujú. Eh, pero yo creo que todavía no están reaccionando a eso. A mí Ujú. personalmente también te diré que creo que va a terminar sucediendo que al ver esa pérdida, en caso de que suceda, se van a querer sumar a lo que están haciendo los demás. Entonces dirán, mira que la gente usa Reddit, mira que la gente hace stories, y lo van a querer hacer. Ujú. Y Google al final de nuevo tendrá la batalla de decir, vale, si tengo tantas stories, ¿a quién meto? Pues a los medios. Y volverá a ocurrir, ¿vale? A mí Ajá. no me gustaría porque me parece muy interesante la propuesta de dar visibilidad a gente más pequeña, entre comillas, que tiene perspectivas distintas a lo que se suele hablar. Me parece, a mí soy fan del pensamiento crítico, o sea que... Sí, aquí es que, claro, estamos hablando de uno de los últimos movimientos de Google que consiste en mostrar más contenido generado por experiencias de usuarios. Por ejemplo, has comentado lo del cocido madrileño, alguien que tenga una receta increíble, pues que la muestra al mundo y consigue un posicionamiento mejor. O, por ejemplo, mensajes de foros o redes sociales, que es justamente lo que Google denomina como perspectivas o también hidden gems, o sea, joyas ocultas que están empezando a lanzar en Estados Unidos. Entonces, alguien que, por ejemplo, haya tenido una experiencia viajando a Nueva York, sube un comentario en un foro, ese mensaje puede acabar posicionando, aunque esté en un foro lejano, sin autoridad, etcétera. Aquí, por ejemplo, David, no sé si encuentras alguna oportunidad de posicionamiento o lo consideras más una amenaza al tratarse de contenido más experiencial, digamos. Absolutamente, yo no lo considero una amenaza. A ver, si me preguntas a nivel particular, me parece una oportunidad de mejorar Internet. O sea, me parece uno de Ajá. los movimientos más interesantes que está dando Google al respecto. Yo ya te digo, dentro de esa guerra interna que parece que tienen en Google sobre IA y humano, ¿sabes? Porque todo esto, en el fondo, si te fijas, es que es muy inteligente y yo creo que la forma en la que estaba trabajando Google era muy buena. Todo el tema de AT, de Helpful Content, me parece brillante, que es exponer las caras, exponer las personas, las experiencias. Eso tiene valor, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me encantaría ver, particularmente me encantaría ver experiencias de gente que no son Sí. los medios de comunicación que yo suelo leer, sino alguien que lo que dices tú, no, es que mira, este tío hace 10 minutos acaba de estar en el restaurante en el que tú estás pensando en ir. Ajá. Entonces, joder, me interesa mucho más eso que una crónica de un... del comidista, me lo invento, que estuvo hace 3 meses, ¿no? Yo creo que tiene sentido y debería abrir más espacios de ese tipo. Ajá. Entonces, me parece una oportunidad absolutamente. Habrá que ver cómo impacta esto realmente. En principio va a tener su propio carrusel, lo cual parece súper interesante. Sí. Así que igual hay una batalla también ahí en esos carruseles. Sí, sí, al final van a tener los medios de comunicación corresponsales en cada restaurante, en cada mini barrio de la ciudad para que haya perspectivas de usuarios en cada uno de los sitios.
Hace poco también, yendo un poquito al tema de Discover, leí un tweet de Lily Ray en el que mencionaba que en medios anglosajones estaban usando las web stories, que es un término que lleva mucho tiempo ya pululando por ahí, que son como noticias pero en formato tipo Reels o TikToks y demás, es Hmm. como un formato así de story, y que eso estaba dándole un incremento muy grande en visibilidad a Discover, a esos medios. Es decir, como que la plataforma adora ese contenido y está todo el mundo haciendo web stories en sus medios. Entonces, no sé si tú, por ejemplo, has observado una tendencia en medios de comunicación a utilizar este formato o no ves que esté teniendo tampoco mucho efecto. A ver, yo creo que la web stories llevarán como 3 años ya, o 4, no sé, no me acuerdo. Sí. La realidad es que la foto cambia mucho por país. Cambia Ajá. muchísimo. Entonces la opinión de Lili yo la entiendo, porque sí es verdad que ahí parece ser que tiene más impacto, pero para mí fue un poco el típico producto que yo cuando salí yo llevaba un año dije, lo va a matar Google, ¿vale? No te voy a Sí, engañar. era un Porque poco tipo AMP, ¿sabes? Es un exactamente, poco, me recordaba esa vibra. es un producto que depende de la adopción. Entonces, si los publishers no lo usan, se muere. ¿Vale? Entonces, Ujú, creo que ha tenido más cabida probablemente en Estados Unidos. En España sí que hay medios que han jugueteado con ello y han terminado abandonando la idea porque Google no le daba visibilidad suficiente. ¿Vale? ujú, Como es un producto único, esto es como si el día de mañana se dejan de publicar noticias. Pues si solo hay un tío que publica noticias, no van a hacer un carrusel de uno. Directamente ujú. quitarán el carrusel y ya está, ¿no? Entonces creo que Claro. como no ha habido adopción, no ha habido impacto en la sociedad, pues no están apareciendo. La visibilidad que hay en Discover, yo no sé lo que veréis vosotros o tu audiencia, pero es poca, es poca. Y Ajá. creo que muchas veces por la falta de alternativas, por la falta de alternativas a los tópicos que le interesan a todo el mundo. No hay tanta cantidad, no hay tanta muestra, entonces lo que se puede mostrar es poco. Ahora bien, a nivel de producto, de oportunidad, a mí me gusta, te quiero decir. El hecho de que lo puedas monetizar, por ejemplo, porque también hay ads Ujú. para las stories. El hecho de que puedas derivar tráfico desde ahí a otros contenidos que más te interesen. A nivel de diferenciación de marca me parece también interesante. Que hagas algo distinto, un formato que te permite hacer algo distinto, te genera marca y dices, hostia, este tío, ¿quién es? Sales tú, Emilio, en una story de repente y dices, hostia, no le conocía, ¿sabes? Ujú. Y tienes una posición privilegiada, pues igual me lleva a conocerte más, ¿no? Entonces, como Sí. producto, bien. Creo que no se ha adoptado en España demasiado bien, ni en Latinoamérica. En Estados Unidos probablemente funcione bien, aunque también tiene una cosa. Si Lili dice que se está colando ahí pues toda la morralla, probablemente sea redes de gente que está creando stories temáticas precisamente para copar, porque no hay muestra de calidad, no hay nada de Efectivamente, sí, calidad. sí. Entonces, Sí. De hecho, dicen que hay webs incluso que tienen solo una entrada de Hello World, o sea, la típica que tiene WordPress, pero están con un montón de web stories y posicionan igualmente en Discover. claro, aquí la pregunta sería, y mira, y podemos invitar a alguien a que lo haga, si el problema de que no haya aparición en Discover en España es porque no hay inventario, por así decirlo, de stories. Si fuese así, pues oye, que alguien se pique una estrategia de web stories en una temática concreta y que Ujú. se haga 5 o 10 al día solo de ese tópico y veremos a ver, igual le funciona. No sé, yo no lo he probado. Sí. Ujú. Vale, estupendo, David. Bueno, vamos a entrar en la recta final. Quiero abrir un melón también con Discover. No sé si estás familiarizado últimamente con la plataforma, porque te voy a hacer una pregunta, la del millón, realmente una pregunta un poco amplia, que será, conociendo todos estos medios y toda esta estadística de anunciantes, ¿qué consejos le darías a un medio informativo de una persona de a pie, que no sea un confidencial, un mundo, para salir en Discover? ¿Qué consejos o estrategias aplicarías para intentar maximizar esa probabilidad de aparecer? Analítica. O sea, analizar. Y fíjate, y esto es como muy obvio, y si quieres te tiro un poco más. No sé si, Ujú. si, si quieres tirar para él, pero Sí, eh, analítica, definitivamente. Te quiero decir, analizar lo que ha funcionado en el pasado y mantenerte pegado a los resultados que has tenido. Discover cambia cada día. Cada día, literalmente. Entonces, aquí el que suele ganar la batalla es el que tiene más información, el que tiene más análisis. ¿Vale? Y la realidad es que la mayoría de la gente que está trabajando con Discover, pues está mirando páginas vistas que ha tenido en los artículos. Y esto, pues evidentemente, no es suficiente información. ¿Vale? ujú. Entonces te diría que mire mucho sus datos, básicamente. ¿Vale? ¿Qué tipo de datos? O sea, ¿hasta dónde tenemos que ahondar? ¿Tiempo de permanencia? ¿Página por sesión por usuario? Vale, mira, yo te diría, más que métricas, que esto que me comentas tú serían, por así decirlo, métricas, Ujú. yo creo que el poder radica en las dimensiones. ¿Vale?
en las dimensiones y en el cruce de datos. Es decir, todos sabemos sacar páginas vistas por URL de Discover, por así decirlo, ¿no? Y Ujú. vamos a Search Console y esta es la información que tenemos. Entonces, primer punto, medir Discover, ¿vale? Y aquí te estoy metiendo marfil, lo siento, pero es así. Medir Discover, ser capaz de medir Discover. Sí. Esto es lo prioritario y no con datos de hace 2 días, ¿vale? Y luego, a nivel de dimensionamiento, hay una gran capacidad de cosas que se pueden hacer. Desde clasificarlo por antigüedad de contenido. No es lo mismo los contenidos que aparecen con cierta antigüedad en Discover, no funcionan igual que los que van saliendo día a día, ¿vale? Tienen otra estrategia totalmente distinta. Medir los topics, hacer análisis de procesamiento de lenguaje natural de cada uno de los contenidos para intentar sacar patrones de forma agregada, no de forma individual. Esta noticia, ¿qué topics tiene? No. De todos los topics que tengo, de todas las noticias que me han funcionado, ¿hay algún patrón? ¿Existe algún tipo de patrón? ¿Vale? El número de días que existe desde la publicación, para entender si están saliendo temas nuevos o están saliendo temas antiguos. ¿Qué autores los escriben? De nuevo, hay patrones también, ¿vale? Hay patrones sobre los autores, sobre las secciones, los directorios donde se escriben cada uno de los artículos. Clasificarlos por tipologías, ¿vale? Si tienen links de afiliación, si tienen vídeos, si tienen imágenes. Si tienen imágenes, ¿cuántas? O sea, eso es lo que tú tienes que entender. O sea, tú tienes que Ajá. construir el ecosistema perfecto para una noticia. Y tienes que hacerte todas estas preguntas sobre todas estas dimensiones para entender cómo tiene que ser tu contenido. No es Ujú. algo simplemente de topics, no va de eso, va de muchas otras cosas. Va de que estamos Ajá. intentando descifrar a Google. Y ahí juegan muchas cosas. Cuantas más preguntas hagas, más mejor foto vas a tener. Claro, me Luego, a parece nivel... increíble. Porque, o sea, por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, por ejemplo, noticias de afiliación, lo típico ahora que tenemos cerca el Black Friday, podemos sacar patrones de cuántos productos deberíamos poner en un artículo para que tengan mayor Absolutamente. probabilidad. El formato Totalmente. de la imagen, si ya es JPG, WebP, PNG, Sí, el sí. tamaño de esa imagen, la calidad, qué se muestra en la imagen, la hora de publicación del artículo, ¿no? O sea, es un poco ir por por ahí. Absolutamente. Porque O si el te día de la semana, ¿no? A fijas, lo mejor un artículo de afiliación funciona mejor un lunes que todo. un viernes. Todo. Y en la mayoría de dimensiones no vas a encontrar nada. Ningún patrón. Pero en ¿Y muchas cómo otras detectas sí lo que vas a encontrar. realmente sí que sirve? Porque claro, yo a Pues lo mejor mira, veo eso, sí, coméntame. para mí, hablando de métricas, más allá de las típicas de usuarios únicos, páginas vistas por usuario y todo ese tipo de cosas, a mí hay una que me seduce mucho, ¿vale? Que es el tráfico por artículo creado, ¿vale? Para mí es un KPI que es ciudadano de primera clase, como se suele decir, ¿vale? Es un KPI que debería estar puesto aquí. ¿Por qué? Porque tú con eso, tú puedes saber, si lo haces por usuarios únicos o por páginas vistas o por clics o lo que sea, tú puedes saber que X dimensión o X características han tenido éxito. Pero nunca vas a saber cuántos artículos de ese tipo has escrito. Y la realidad es que si solo has escrito uno que sea con esas características, nunca vas a apostar a repetirlo. Vas a buscar patrones. Entonces, si dices, joder, es que mayoritariamente, cuando escribo un artículo con estas características, he hecho en el último año 14, ¿vale? Y a lo mejor he hecho 300 de otras características, pero es que el tráfico por artículo de esos 14 ha sido 5 veces más alto que el resto. Voy a apostar Ajá. por esa característica. Entonces, fíjate que dándole un poco una vuelta al objetivo, también, y visualizando en vez de usuarios únicos, tráfico por artículo que he escrito, pues de repente sabes dónde están las oportunidades, o por lo menos sabes dónde tienes que apostar para ver si se sigue cumpliendo esa correlación, y ahí es donde realmente puedes construir una estrategia tan definida como llegar al punto de decir artículos con tanto número de palabras, porque esa es otra, número de palabras. No me gusta el número de palabras, pero me gusta tener la dimensión, porque puede ser que encuentre un patrón. Lo que a Emilio le funciona, si él me dice, no, más de 600, yo no te voy a creer. Yo voy a ver mi contenido y voy a decir, a mí que me funciona. Porque yo juego contra Google. A mí es Google el que me Ujú. dice lo que funciona o si hay algún patrón. Entonces, si Google me dice, me saca una curva así y me pone, y yo veo que en mi contenido, en Discover, los artículos más largos me funcionan muchísimo mejor, ahí sí ya me fío porque son mis datos y voy a apostar por eso. Ajá. Qué bueno. En cuanto a, no sé si por ejemplo has visto cómo un medio de comunicación que no aparecía, o un blog que no aparecía en Discover, de repente empieza a aparecer más en Discover sin tener una gran base de datos. Porque claro, habrá Sí. mucha gente que todavía no tenga ni siquiera la posibilidad de poder analizar datos porque haya aparecido muy poquito o no tenga una gran cantidad de información. ¿Qué consejos puedes seguir para que Google Discover le guste un poquito más ese blog? Vale, vale, aquí dos cosas. Sí, sin duda, puedes aparecer
diría incluso que puedes aparecer con tu primer artículo en tu blog, ¿vale? Bueno, esa es muy buena noticia, por tanto, aunque no tengas autoridad o enlaces, Sí, tienes sí. posibilidad de salir en Discover. Sí, absolutamente, absolutamente. Aquí hay varias cosas. La primera de ellas, lógicamente, si empiezas un proyecto nuevo, entiendo que no tienes ni idea de hacia dónde tirar en cuanto a, yo qué sé, digamos, entidades sobre las que quieres trabajar. Ujú. Yo hay una cosa que suelo recomendar que es coge tu móvil con Discover y despersonalízalo. Es decir, en Discover tú puedes coger y navegar como incógnito, ¿vale? Entonces, las temáticas que te van a salir no van acorde a ti. Es decir, esto no es lo que le interesa a David Esteve que vive en el pueblo tal. No, esto es Ujú. algo que es de común interés, ¿no? Entonces, Ajá. aprende por ahí también, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas suelen interesar a la gente de forma global? ¿Vale? No lo que me sale a mí, porque a mí me salen cosas de tarjetas gráficas y de videojuegos y ya está. Pero es que si me pongo a escribir de eso, seguramente hay otros 4 frikis como yo, entonces la audiencia es muy pequeña, ¿no? Eso por un lado. Luego, también es verdad que hay un componente, porque yo soy fan absoluto de las señales humanas y lo tengo totalmente demostrado, que el hecho de que un artículo tenga tráfico hace que funcione mejor en Discover, ¿vale? Pero Ajá. asumiendo Tráfico que... social, No, tráfico. Es tráfico. decir, Sea de Google donde tiene... sea. Y esto es una sentencia, y como puedo decir lo que quiera, porque me has invitado y puedo decir lo que quiera, esto es una sentencia que hago. Google tiene en cuenta... o sea, Google tiene Chrome, ¿vale? Solo lo va a tener en cuenta de Chrome, bajo mi perspectiva, porque es donde tiene datos. Pero Google perfectamente sabe que hay X personas navegando con Chrome en X URL. Eso lo sabe. Si yo cojo toda esa data y la agrupo, soy capaz de enterarme en segundo uno que algo, por el motivo que sea, está teniendo mucho interés. Luego, lógicamente, ojo, también tengo que cruzarlo con la experiencia que tiene entre los usuarios. O sea, dudo mucho que si yo hago una máquina que me ingesta 3 millones de usuarios en una noticia según la publico, Google me lo detecte como tendencia. No va a suceder, ¿vale? Pero si son usuarios reales, si yo consigo derivar tráfico a la noticia que yo quiero eh, Ujú. tener éxito, también es una oportunidad. A partir de ahí, ¿con qué podemos jugar? Visibilidad, enlaces dentro de mi site, el poco tráfico que tenga en una noticia, intentar derivarlo a otra, ¿no? Jugar con la recirculación, creo que es muy importante. Para mí, la recirculación es otro KPI que tendría que estar puesto aquí, ¿vale? Ajá. Y fíjate que no hablo de linking, que también, que va de la mano, ¿no? Es cómo consigo derivar a un usuario que esté interesado en un contenido a otro contenido y a otro contenido y a otro contenido, que eso revierte lógicamente en dos cosas, en fidelidad del usuario hacia mi marca, cojonudo, y en monetización, también, Ujú. cojonudo. Claro, Entonces, bueno, y sobre todo ahora que viene el CPM AdSense y muchos que usamos AdSense y no tenemos ese plan premium, digamos, de publisher, pues claro, nos va a venir de lujo aumentar esas páginas vistas por usuario. Ese total. flujo de recirculación, ¿cómo se plantea? Porque imagino que era un poco con esa idea de partiendo de una entidad, diseccionarlo en muchos artículos para luego que la persona pinche de un artículo a otro. O no sé si tiene otro enfoque. Mira, para mí la recirculación, claro, al final la pregunta es, ¿cómo consigo que un lector que ha entrado en mi contenido, yo sea capaz de seducirle con un enlace para que se vaya a otro? ¿Vale? Esta es la premisa básica, ¿no? Y esto parece súper Ujú. fácil, pero es hiper complejo. Porque no todo el contenido sugerido es válido para todo el mundo, ¿vale? Lo que a mí me interesa, a ti no te interesa, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, los medios juegan mucho con personalización. Muchísimo, muchísimo, ¿vale? Es decir, yo voy a coger tu histórico, voy a intentar perfilarte y voy a intentar ofrecerte un contenido de recirculación que te lleve a algo que yo sé que potencialmente te va a interesar. ¿Y dónde me lo enlazan? O sea, yo entro, por ejemplo, en una noticia de política y dentro Ujú. de un artículo de política, ¿dónde me muestran a mí los enlaces basados en mi perfil y en mi histórico? Vale, tú, por ejemplo, cuando entras en una noticia, habrás visto que siempre, a lo mejor, entre dos párrafos hay una noticia relacionada y pone, Ujú. te interesará, o para ti, o no sé qué, o hay un módulo al final del artículo que te ofrece 4 o 5 enlaces relacionados. Pues Ujú. esos son elementos de recirculación. Muchos de ellos en publishers arcaicos van a manopla, es decir, el propio redactor los introduce porque yo pienso que esto le puede gustar a alguien, pero los medios más sofisticados juegan con machine learning y con modelos Ajá. de aprendizaje que Sin yo tener ayudan a entender realmente un eso. usuario, o sea, realmente con las cookies imagino que en ese aviso de cookies ya me están avisando, ¿no? De que van a ver mi histórico para mostrarme noticias relacionadas. Está esa posibilidad, ¿vale? Es decir, cada uno tiene, como hace Google, ¿no? Cada uno tiene su SERP, ¿no? Entre Ajá. comillas. Es Sí. lo mismo,
aplicado, es que es literalmente lo mismo, o sea, tal cual. Y luego está la otra opción es, oye, si no hay cookies, si no hay historial, lo que sea, voy a coger el común de mi audiencia, voy a clasificar a esta persona en uno de estos cajones y voy a ofrecer contenido relacionado con información más global, ¿vale? Lo que sería parecido a un lookalike o similar, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente hay una diferencia significativa a nivel de recirculación entre eso y David Esteve creando un artículo y poniendo un enlace en el primer párrafo pensando que ahí igual pincha alguien. Hay una diferencia bastante significativa. Y lógicamente todo eso medir, mejorar. Pero la recirculación es fundamental. Y esto que comentas del CPM, que los medios lo llevan trabajando muchísimo tiempo, aquí hay dos vías. Una, que nos volvamos locos y empezamos a meter banners hasta en la sopa, que es una cosa que me preocupa, el hecho de que se pague por CPM. Porque claro, al final por CPC, de alguna forma siempre estaba esa cosa de, hostia, me tengo que currar para conseguir que no llame la atención demasiado otras cosas, entonces voy a centralizarlo justo aquí y a veces menos es más, ¿no? Muchas veces menos será más, ¿no? Ahora es otra movida, ¿no? Ahora igual ahora la gente más descubre, es más, de verdad. Ahora igual la gente empezará a descubrir los interstitial y los stickies y no sé qué y se va a convertir eso en una feria, ¿no? Pero yo le enfocaría más hacia eso, en plan, ¿cómo consigo sacar mayor provecho de un usuario único? Que un usuario único antes era un usuario que entraba y se iba y ahora va a ser un usuario que va a entrar y le voy a convencer de que siga haciendo más páginas vistas, ¿no? Y aquí, ya termino, entra también algo muy importante que es que tampoco se mide muchas veces y también vale para los pequeños, que es empezar a clasificar la lealtad de los usuarios. Fundamental. O sea, hay que perfilar a los usuarios. Hay que poner nombres y apellidos en función del consumo que tienen con tu site. Si tú supieses ahora mismo que tienes un tipo de usuario que es el 2% que te ve todos los días, absolutamente todos los días, y es solo el 2%, luego tienes un 98% que solo te ha visto una vez, ¿no te interesaría trabajar en entender que le gusta ese 2% para hacer más de eso, para crecer esa base del 2% y que mañana sea un 40%? Porque la realidad es que si ese tío es adicto a tu contenido, te puedo asegurar que ese 2% igual te está dando el 50% de tus ingresos, gracias a la cantidad de páginas vistas que se está comiendo en tu site. ¿Y cómo podemos hacer esa segmentación? ¿En GA4, por ejemplo, se puede hacer una segmentación así? Lo desconozco. Marfil, por ejemplo, viene por defecto, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es usar un modelo de RFV, que básicamente es un modelo que cualifica varias cosas. Es un algoritmo que lo que hace es tener en cuenta el tiempo que pasa desde la última vez que entraste en ese site, cuántos días en la ventana de los últimos 60 días, días distintos has entrado y finalmente las páginas vistas. Eso va ponderado y se te aplica un valor del 0 al 100. Entonces se te cualifica. Y entonces, una vez que tienes ese valor, a cada usuario se le pone un nombre, porque es más amigable. No te voy a decir, tú eres un 100. No, pues yo te digo, tú eres un lover, ¿vale? Es decir, es una persona que viene literalmente todos los días. Y tú te puedes cualificar y descualificar, ¿eh? O sea, los usuarios se cualifican y se descualifican. Pero si tú, en vez de decir, voy a trabajar, ¿qué me funciona en Discover? Imagínate, ¿no? ¿Qué me funciona en Discover? Esto, ya. Pero ¿qué me funciona en Discover con mis usuarios fieles? Porque la realidad es que esto le sorprende a mucha gente, que la gente piensa que Discover es de entro y salgo, pero Discover trae mucho usuario cualificado. Porque como Google precisamente premia el que tú navegues por un site y luego te lo repite hasta en la sopa, te trae mucho usuario cualificado. Entonces, vaya, de hecho, bueno, en mi piel yo siempre pincho en medios que ya sé que, bueno, suelo consumir y me van saliendo más y más y rara vez me sale un medio ajeno a lo que yo consumo. Por eso, gente que dice que Discover, no, es tráfico basurilla. No es tráfico basurilla. Es usuario fiel muchas veces porque Google trabaja en eso, ¿vale? Precisamente. Qué bueno. Pues, David, la verdad que ha sido un placer tenerte en el podcast. Ya termina aquí la entrevista, se ha pasado muy rápida, pero nada, agradecerte que hayas pasado por el podcast, que tenía muchas ganas realmente de aprender de todo eso que conoces, esos conocimientos de audiencia, y la verdad que ha merecido totalmente la pena, por lo que agradecerte que te hayas pasado por el programa y hayas compartido tantísima información. Pues nada, muchas gracias a ti, Emilio, y sobre todo a tus oyentes. Espero que han disfrutado y yo, como siempre digo, si hay una o dos personas que les he hecho pensar un poco, pues oye, creo que ha merecido la pena y pienso que hemos conseguido que lo hagan. A ver cuánto porcentaje de audiencia cualificada tenemos en este episodio. Hay que ver cuánto lover sale. A ver cuántos lovers, seguro que muchos. Bueno, David, pues muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Emilio, un abrazo.